Las cadenas cortaban la piel de Reina cada vez que intentaba alcanzar a sus 3 potros, mientras el capataz los golpeaba con el látigo hasta que la sangre manchaba el suelo del establo. Pero cuando un niño huérfano de 8 años se arrodilló frente a ella esa noche y le susurró algo al oído, la yegua gigante entendió que había llegado el momento de romper las cadenas o morir intentándolo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La lluvia caía sobre el rancho Los Cerezos, como un lamento interminable aquella madrugada de noviembre. El viento helado se colaba por las rendijas del viejo establo de madera, donde una yegua imponente permanecía inmóvil en su compartimento. Su pelaje castaño oscuro brillaba incluso en la penumbra, y su altura superaba por mucho a cualquier otro caballo del lugar. Los trabajadores del rancho la habían bautizado como Reina, no solo por su tamaño, sino por la dignidad que emanaba de cada uno de sus movimientos. Tenía ojos profundos, color ámbar, que parecían contener una sabiduría antigua, una tristeza que pocos se molestaban en notar. Reina había llegado al rancho 5 años atrás, cuando don Fermín Arellano, el dueño de la propiedad, la compró en una subasta de ganado. Era una yegua de tiro belga, mezclada con pura sangre, una combinación inusual que le daba su estatura monumental y su temperamento noble. Durante los primeros años, Reina trabajó en los campos arando la tierra y transportando cargas pesadas. Era fuerte, incansable y obediente. Don Fermín se enorgullecía de ella presumiéndola ante otros ganaderos de la región. Pero todo cambió cuando don Fermín murió de un infarto repentino, dejando el rancho en manos de su hijo Rodrigo. Rodrigo Arellano era un hombre completamente diferente a su padre. Había crecido en la ciudad, estudiado administración de empresas y solo regresó al rancho por obligación cuando heredó la propiedad. No sentía amor por la tierra ni por los animales. Para él el rancho era simplemente un negocio, una fuente de ingresos que debía maximizar sin importar el costo. Los primeros cambios llegaron rápidamente. Rodrigo despidió a la mitad de los trabajadores más experimentados, aquellos que habían servido fielmente a su padre durante décadas, y contrató a hombres más jóvenes dispuestos a trabajar por salarios miserables. Entre ellos estaba Jacinto, un capataz brutal de mirada fría y manos ásperas que no dudaba en usar el látigo para hacer que los animales obedecieran. Bajo el mando de Rodrigo, el rancho se convirtió en un lugar de sufrimiento. Los caballos que antes pastaban libremente en los campos, ahora permanecían encerrados en establos sucios y oscuros. La comida escaseaba y el agua limpia era un lujo. Pero lo peor llegó cuando Reina dio a luz a sus potros. Durante 2 primaveras consecutivas, la noble yegua trajo al mundo crías hermosas y saludables. El primer año fue una potranca de pelaje dorado, a la que llamaron Estrella. Al año siguiente nacieron 2 potros gemelos robustos y llenos de energía que recibieron los nombres de Trueno y Rayo. Reina amaba a sus crías con una devoción absoluta. Las lamía cuidadosamente, las protegía del frío y les enseñaba a caminar y trotar con paciencia maternal. Sin embargo, Rodrigo veía en los potros solo una oportunidad de negocio. Cuando Estrella cumplió apenas 6 meses de edad, comenzó a entrenarla con métodos crueles. Jacinto, el capataz, la obligaba a trabajar con arneses demasiado pesados para su cuerpo, aún en desarrollo. Si la potranca se resistía o tropezaba, los golpes llegaban sin piedad. El látigo chasqueaba en el aire antes de impactar contra su lomo delicado, dejando marcas rojas que sangraban. Los relinchos de dolor de Estrella resonaban por todo el rancho, pero nadie intervenía. Los trabajadores habían aprendido que cuestionar las órdenes de Rodrigo significaba perder el empleo, y en aquella región pobre del país el trabajo era escaso.
Reina escuchaba todo desde su compartimento. Sus oídos se movían inquietos, captando cada grito, cada latigazo, cada llanto de su hija. Intentaba patear las paredes del establo, intentaba romper las cadenas que la mantenían atada, pero era inútil. Las cadenas eran gruesas y fuertes, diseñadas para contener incluso a un animal de su tamaño. Sus ojos se llenaban de una angustia desesperada mientras giraba en círculos dentro de su espacio reducido, sin poder llegar hasta Estrella, sin poder protegerla. Cada noche, cuando Jacinto finalmente dejaba a la potranca regresar al establo, Reina la recibía con suaves relinchos, limpiando sus heridas con la lengua, tratando de consolarla. Estrella temblaba junto a su madre, buscando el calor y la seguridad que solo ella podía ofrecerle. Cuando Trueno y Rayo crecieron, lo suficiente, corrieron la misma suerte. Rodrigo decidió que serían caballos de monta para turistas, una nueva empresa que quería iniciar en el rancho Los Gemelos. Apenas tenían 1 año de edad cuando comenzaron su entrenamiento forzado. Jacinto los montaba sin contemplaciones, usando espuelas afiladas que se clavaban en sus costados cuando no obedecían con la rapidez suficiente. Los potros jóvenes e inexpertos se asustaban con facilidad, lo que solo provocaba castigos más severos. Las mañanas se llenaban de sus relinchos aterrorizados, mientras Jacinto los forzaba a trotar en círculos durante horas, bajo el sol inclemente, sin agua ni descanso. Reina observaba impotente desde su prisión de madera y metal. Cada golpe que recibían sus hijos era como un puñal clavado en su propio corazón. Su instinto maternal le gritaba que corriera hacia ellos, que los defendiera, que se interpusiera entre sus crías y aquel hombre cruel, pero las cadenas la mantenían inmovilizada. Solo podía mirar con ojos llenos de lágrimas y rabia contenida, mientras sus potros sufrían día tras día. Por las noches, cuando finalmente los dejaban regresar, Trueno y Rayo se acurrucaban junto a ella con el cuerpo cubierto de moretones y rasguños. Reina los lamía con ternura infinita, murmurando sonidos suaves que solo una madre puede hacer, intentando transmitirles que todo estaría bien aunque ella misma no lo creyera. Los meses pasaron y la situación empeoró. Estrella comenzó a perder peso, su espíritu, una vez alegre y curioso, se fue apagando hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Trueno desarrolló una cojera en la pata trasera, después de que Jacinto lo obligara a saltar una cerca demasiado alta, pero nadie llamó al veterinario. Rayo, el más rebelde de los tres, recibía los castigos más duros porque no se dejaba dominar fácilmente. Su cuerpo pequeño estaba cubierto de cicatrices, testimonio silencioso del tormento que vivía cada día. Reina sentía que se estaba volviendo loca de dolor. El peso de la impotencia era casi insoportable. Una tarde de marzo, cuando el calor comenzaba a apretar sobre los campos secos, un niño apareció caminando por el camino polvoriento que conducía al rancho. Tenía apenas 8 años, tal vez 9, aunque era difícil saberlo con certeza, porque su rostro demacrado y su cuerpo delgado lo hacían parecer más pequeño de lo que realmente era. Vestía ropa raída demasiado grande para él, una camisa gris con agujeros en los codos y pantalones remendados que arrastraba por el suelo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y pequeñas heridas. El cabello negro le caía sobre los ojos oscuros que miraban el mundo con una mezcla de miedo y determinación. El niño se llamaba Mateo, aunque hacía tanto tiempo que nadie lo llamaba por su nombre, que a veces él mismo olvidaba cómo sonaba. Era huérfano desde los 5 años, cuando una enfermedad se llevó primero a su madre y luego a su padre, dejándolo solo en el mundo. Durante los primeros meses después de quedarse solo, algunos vecinos del pueblo lo acogieron por lástima, pero la caridad duró poco. La pobreza era generalizada en aquella región y nadie podía permitirse alimentar una boca extra durante mucho tiempo.
Mateo pasó de casa en casa, de familia en familia, siempre con la misma historia. Al principio lo recibían con palabras amables, le daban un rincón donde dormir y un plato de comida aguada, pero eventualmente las sonrisas desaparecían y aparecían las quejas. Es demasiado trabajo, come mucho, no podemos mantenerlo. Y entonces lo echaban de regreso a las calles. Así Mateo aprendió a sobrevivir solo. Dormía donde podía, bajo los puentes en los portales de las iglesias o en graneros abandonados. Comía lo que encontraba: frutas caídas de los árboles, sobras de basura, tortillas duras que los comerciantes desechaban. A veces conseguía trabajo temporal ayudando en las cosechas o limpiando establos a cambio de unas monedas o un pedazo de pan. Pero los trabajos nunca duraban mucho. Los adultos desconfiaban de él, lo veían como un ladrón en potencia y lo despedían ante la primera oportunidad. Mateo había desarrollado una coraza de silencio. Rara vez hablaba con alguien. Había aprendido que las palabras no cambiaban nada, que las promesas se rompían y que la única persona en quien podía confiar era él mismo. Esa tarde Mateo había escuchado en el pueblo que el rancho Los Cerezos necesitaba ayuda con los animales. No le pagaban mucho, según decían, pero ofrecían comida y un lugar para dormir en el establo. Para Mateo, aquello sonaba como un palacio. Llevaba 2 días sin comer nada más que un puñado de maíz crudo que había robado de un campo, y la idea de tener un techo sobre su cabeza, aunque fuera compartido con caballos, le parecía un lujo inalcanzable. Así que caminó durante horas bajo el sol abrasador, siguiendo las indicaciones que le habían dado hasta llegar finalmente a las puertas del rancho. Cuando Mateo entró en la propiedad, lo primero que vio fue el contraste entre la casa principal grande y bien cuidada y el resto de las instalaciones que lucían descuidadas y en mal estado. El establo era una estructura vieja de madera, con el techo parcialmente hundido y las paredes manchadas de humedad. Un olor fuerte a estiércol y animales mal cuidados flotaba en el aire. Mateo se acercó con cautela, mirando a su alrededor en busca de alguien que pudiera hablarle sobre el trabajo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era el chasquido inconfundible de un látigo seguido de un grito de dolor agudo y desesperado. El niño corrió hacia el origen del sonido y lo que vio le heló la sangre. En un corral cercado con tablas de madera astillada, estaba Jacinto, el capataz, montado sobre Rayo, uno de los potros gemelos. El animal apenas podía sostenerse en pie, con las patas temblando por el agotamiento, pero Jacinto seguía golpeándolo con el látigo, exigiéndole que corriera más rápido, que saltara más alto. La sangre manchaba el pelaje del potro en varios lugares, y sus ojos mostraban un terror absoluto. A pocos metros de distancia, Trueno y Estrella observaban desde sus compartimentos, con expresiones de angustia impotente, sabiendo que en cualquier momento podría ser su turno. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía al presenciar aquella escena. Él conocía el dolor, conocía la crueldad, conocía lo que era ser golpeado sin razón por adultos que abusaban de su poder. Vio en los ojos de Rayo el mismo miedo que él había sentido tantas veces en su corta vida. Sin pensarlo 2 veces, el niño trepó la cerca del corral y corrió hacia el centro, agitando los brazos y gritando con todas sus fuerzas, tratando de distraer a Jacinto de su víctima. El capataz, sorprendido por la interrupción, detuvo su caballo y miró al intruso con furia contenida. «¿Quién demonios eres tú, mocoso?», gritó Jacinto con voz ronca, bajando de Rayo y avanzando hacia Mateo con el látigo todavía en la mano. El niño retrocedió instintivamente, pero no huyó. Había algo en su interior que le impedía alejarse, algo más fuerte que el miedo. «Busco trabajo, señor», logró decir Mateo con voz temblorosa, manteniendo los ojos fijos en el látigo que Jacinto sostenía. «Escuché que necesitan ayuda con los caballos».
El capataz lo miró de arriba abajo con desprecio, evaluando al niño flacucho y sucio que tenía enfrente. «Trabajo», soltó Jacinto con una risa áspera. «Mira nada más que tenemos aquí. Un muerto de hambre que viene a ofrecerse. ¿Y qué sabes tú de caballos?» Mateo tragó saliva. «He trabajado en otros ranchos, señor», mintió tratando de sonar convincente. «Sé limpiar establos, alimentar a los animales. Trabajo duro y no como mucho». Jacinto lo observó durante un momento que pareció eterno. Finalmente lanzó el látigo al suelo con un movimiento brusco. «Está bien mocoso», dijo arrastrando las palabras. «Te daré una oportunidad, pero más te vale que trabajes como se debe, porque si me haces perder el tiempo te arrepentirás. ¿Entiendes?» Mateo asintió rápidamente, sintiendo un alivio mezclado con temor. Jacinto señaló hacia el establo principal. «Duermes allá adentro con los caballos. Tu trabajo empieza al amanecer. Limpieza, alimentación, y lo que yo te ordene. Te pago con comida y techo nada más. Si no te gusta la puerta, está donde la encontraste». El niño asintió nuevamente, sin atreverse a decir nada más. Jacinto dio media vuelta y se alejó murmurando maldiciones, dejando a Rayo temblando en el centro del corral. Mateo esperó hasta que el capataz desapareció de vista, antes de acercarse lentamente al potro herido. «Tranquilo», susurró Mateo extendiendo la mano con cuidado para no asustarlo más. «No voy a hacerte daño». Rayo lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la voz suave del niño, algo en su manera de moverse, le indicó que no representaba una amenaza. El potro permitió que Mateo se acercara lo suficiente para tocar su cuello cubierto de sudor y sangre. El niño acarició al animal con una ternura que no había mostrado en años, sintiendo bajo su palma los latidos acelerados del corazón de Rayo. «Ya pasó», murmuró. «Ya pasó». Aquella primera noche en el rancho, Mateo apenas pudo dormir. El establo era frío y oscuro, lleno de sonidos extraños que lo mantenían alerta. Los caballos se movían inquietos en sus compartimentos, algunos relinchaban suavemente, mientras otros simplemente respiraban con dificultad. El niño se había instalado en un rincón sobre un montón de paja vieja que picaba contra su piel, pero que al menos era más suave que el suelo de tierra. Se envolvió en su camisa raída, tratando de conservar el calor corporal, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Fue entonces cuando la vio por primera vez. En el compartimento más grande al fondo del establo, había una silueta inmensa que se destacaba entre las sombras. Mateo se incorporó lentamente y caminó con cautela hacia allí. Con cada paso, la figura se hacía más clara hasta que finalmente pudo distinguir a Reina en toda su magnificencia. La yegua era enorme, mucho más grande que cualquier caballo que Mateo hubiera visto jamás. Su altura imponente, su cuerpo musculoso y su presencia majestuosa le quitaron el aliento, pero lo que más impactó al niño fueron sus ojos. Reina lo miraba fijamente, y en esa mirada Mateo vio algo que reconoció de inmediato. Era la misma expresión que él veía cada vez que se miraba en el reflejo de un charco o en el cristal de una ventana. Era el dolor de quien ha perdido todo, la desesperación de quien no puede proteger a los que ama, la angustia silenciosa de quien está atrapado sin salida. Los ojos de Reina eran enormes y brillantes, llenos de una tristeza tan profunda que parecía tener vida propia. El niño se acercó lentamente, sin apartar la mirada hasta quedar frente a las barras de metal que separaban el compartimento del pasillo. «Hola», susurró Mateo extendiendo la mano a través de los barrotes. Reina olfateó el aire durante un momento, evaluando a este pequeño humano que había aparecido en su mundo de sufrimiento. Luego, con un movimiento suave, acercó su enorme cabeza hasta que su hocico tocó la palma de la mano del niño. El contacto fue cálido y reconfortante,
Mateo sintió que algo en su pecho que había estado apretado durante años comenzaba a aflojarse ligeramente. «Yo también estoy solo», le dijo en voz baja, como si la yegua pudiera entender sus palabras. «Yo también he perdido a mi familia». Reina movió las orejas, captando cada matiz de la voz del niño. Había algo diferente en este humano, algo que lo distinguía de los hombres crueles que la habían atormentado a ella y a sus crías. No había violencia en sus movimientos, ni dureza en su tono. Solo había una ternura quebrada, una comprensión que nacía del sufrimiento compartido. La yegua emitió un sonido bajo y suave, casi como un murmullo, y Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Fue una sonrisa pequeña y triste pero genuina. Esa noche el niño durmió cerca del compartimento de Reina, encontrando en su presencia un consuelo extraño, pero real. Los días siguientes establecieron una rutina agotadora para Mateo. Jacinto lo despertaba antes del amanecer con gritos y órdenes ásperas. El trabajo era duro, mucho más de lo que un niño de su edad debería hacer, pero Mateo no se quejaba. Limpiaba los establos cargando cubetas pesadas, llenas de estiércol que le dolían los brazos. Alimentaba a los caballos llevando sacos de heno que pesaban casi tanto como él. Acarreaba agua desde el pozo haciendo innumerables viajes bajo el sol que quemaba su piel, pero lo peor era presenciar el maltrato continuo hacia los potros. Cada mañana Jacinto sacaba a Estrella Trueno o Rayo para sus brutales sesiones de entrenamiento, y cada vez Mateo sentía que su corazón se partía un poco más. Veía cómo golpeaban a Estrella hasta que la potranca ya no podía mantenerse en pie. Observaba cómo forzaban a Trueno a cargar pesos excesivos que empeoraban su cojera. Presenciaba cómo castigaban a Rayo simplemente porque el potro se atrevía a mostrar algo de espíritu. Y lo peor de todo era ver a Reina encadenada en su compartimento, escuchando los gritos de dolor de sus hijos sin poder hacer absolutamente nada. Durante los descansos que Jacinto le permitía generalmente apenas unos minutos para tragar algo de comida, Mateo corría hacia los potros. Les hablaba en voz baja, acariciándolos con manos temblorosas, tratando de ofrecerles el consuelo que nadie más les daba. Limpiaba sus heridas con trapos mojados, ignorando su propio agotamiento. Les susurraba palabras de ánimo, aunque no estaba seguro de que lo entendieran. «Van a estar bien», les decía una y otra vez, como un mantra. «Algún día van a estar bien». Los potros comenzaron a reconocerlo, a buscarlo con la mirada cuando entraba al establo. En su presencia se calmaban un poco, encontrando en aquel niño frágil un aliado inesperado. Pero era con Reina, con quien Mateo desarrolló el vínculo más profundo. Cada noche después de que todos los trabajadores se habían ido, el niño se sentaba frente al compartimento de la yegua y le contaba su vida. Le hablaba de sus padres, de cómo su madre cantaba mientras cocinaba y de cómo su padre lo cargaba sobre los hombros haciéndolo sentir que volaba. Le contaba del día en que todo cambió, del día en que la enfermedad llegó a su casa y se llevó primero a su madre, dejando un vacío imposible de llenar. Le hablaba de las semanas posteriores cuando su padre intentó seguir adelante, pero la tristeza lo consumió hasta que él también cayó enfermo y murió, dejando a Mateo completamente solo. Le contaba de los meses siguientes de casa, en casa siempre siendo rechazado, siempre siendo visto como una carga, de las noches de frío en las calles, del hambre constante, del miedo a ser descubierto cuando robaba comida, de la soledad aplastante de no tener a nadie en el mundo que se preocupara por él. Y mientras hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas, lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, porque llorar frente a otros era una debilidad que no podía permitirse. Pero con Reina se sentía seguro de mostrar su dolor. La yegua lo escuchaba todo.
Sus grandes ojos nunca se apartaban del rostro del niño, y de vez en cuando movía la cabeza como asintiendo, como si comprendiera cada palabra. Cuando Mateo terminaba de hablar, Reina estiraba el cuello todo lo que las cadenas le permitían y tocaba suavemente la mejilla del niño con su hocico. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Era la manera de Reina de decirle que no estaba solo, que ella también conocía el dolor de la pérdida y la impotencia. En aquellos momentos compartidos en la oscuridad del establo, nacía una conexión que trascendía las palabras, una amistad entre dos almas rotas que se reconocían mutuamente. Una noche particularmente difícil después de que Jacinto había golpeado a Rayo con especial crueldad, dejándolo sangrando en el corral. Mateo no pudo contenerse más. Se acercó al compartimento de Reina y dejó que todas sus emociones salieran en un torrente descontrolado. No es justo, sollozó apretando los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No es justo lo que les hacen. Son solo bebés. Son tus hijos y tú no puedes hacer nada y yo no puedo hacer nada y todo es horrible y no sé qué hacer. Reina emitió un sonido bajo y lastimero como si llorara con él. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas que rodaron por su pelaje. Las semanas transcurrieron en el rancho Los Cerezos con una monotonía dolorosa. Cada día traía consigo la misma rutina de maltrato y sufrimiento. Mateo se levantaba antes del alba, trabajaba hasta que sus pequeñas manos sangraban y caía exhausto sobre la paja cada noche. Su cuerpo delgado comenzó a mostrar algunos signos de mejoría, gracias a la comida regular aunque escasa, pero su espíritu cargaba con un peso cada vez mayor. Ver el sufrimiento de los potros día tras día, sin poder hacer nada significativo para detenerlo, lo estaba consumiendo por dentro. Estrella, la potranca dorada, había perdido todo su brillo. Su pelaje, que alguna vez resplandecía bajo el sol, ahora lucía opaco y sin vida. Había adelgazado tanto que sus costillas sobresalían de forma alarmante y caminaba con la cabeza gacha, como si el simple acto de mantenerla erguida requiriera más energía de la que poseía. Sus ojos, antes curiosos y vivaces, ahora estaban apagados, vacíos de cualquier chispa de alegría. Cuando Mateo la acariciaba, ella apenas reaccionaba, simplemente permanecía inmóvil como si hubiera renunciado a todo trueno. Por su parte, cojeaba cada vez más. La lesión en su pata trasera, que nunca fue tratada adecuadamente, se había convertido en un problema crónico. Jacinto lo obligaba a trabajar de todas formas, sin importarle el dolor evidente del animal. El potro gemelo intentaba obedecer, tratando de caminar normalmente, para evitar los golpes, pero era imposible ocultar el sufrimiento. Cada paso que daba era un recordatorio de la crueldad que había soportado. Mateo había intentado varias veces aplicarle compresas frías en la pata, usando trapos mojados que escondía en el establo, pero sabía que no era suficiente. Trueno necesitaba atención veterinaria, algo que Rodrigo no estaba dispuesto a pagar. Rayo, el más rebelde de los tres, continuaba resistiéndose a pesar de todo. Su espíritu indomable era admirable, pero también le costaba caro. Los castigos que recibía eran los más severos, porque Jacinto no toleraba la menor muestra de desobediencia. El cuerpo del potro estaba cubierto de cicatrices nuevas y viejas, un mapa de dolor que contaba la historia de su corta vida. Sin embargo, cuando Mateo lo visitaba, Rayo aún intentaba relinchar con algo de fuerza. Aún movía las orejas hacia adelante como si no hubiera perdido completamente la esperanza. El niño admiraba esa fortaleza, aunque también le aterraba saber que eventualmente incluso el espíritu más fuerte podía romperse. Reina observaba todo esto desde su prisión. Las cadenas que la mantenían atada se habían convertido en una tortura psicológica constante.
no era solo el confinamiento físico, sino la impotencia absoluta de no poder llegar hasta sus crías, de no poder interponerse entre ellos y sus torturadores. Cada día la yegua gigante parecía encogerse un poco más, no físicamente, sino en su esencia. La luz en sus ojos ámbar se estaba apagando lentamente, reemplazada por una oscuridad que Mateo reconocía demasiado bien. Era la oscuridad de la desesperanza, el momento en que un ser decide que tal vez sería mejor simplemente rendirse y dejar de luchar. Una noche particularmente fría, Mateo notó que Reina no había tocado su comida. Los trabajadores habían traído su ración habitual de heno y agua, pero todo permanecía intacto en el comedero. El niño se acercó preocupado y vio que la yegua estaba tumbada en el suelo de su compartimento, algo inusual porque generalmente permanecía de pie incluso para dormir. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era pesada y regular. Mateo sintió un pánico frío apoderarse de él. Reina llamó suavemente trepando entre los barrotes para acercarse más. La yegua abrió los ojos lentamente y lo miró, pero había algo diferente en esa mirada. Era como si estuviera mirando a través de él hacia algún lugar lejano. «Tienes que comer», insistió Mateo con voz temblorosa. «Por favor, tienes que mantenerte fuerte». Pero Reina simplemente cerró los ojos nuevamente y dejó escapar un suspiro profundo que sonó como una despedida. El niño comprendió en ese momento que la yegua había llegado a su límite, que el dolor acumulado de ver sufrir a sus hijos día tras día la había llevado a un punto de no retorno. Durante los días siguientes la condición de Reina empeoró. Apenas bebía agua y rechazaba completamente la comida. Los otros trabajadores del rancho comenzaron a murmurar entre ellos diciendo que la yegua gigante se estaba dejando morir. Algunos lo decían con indiferencia como si hablaran del clima, mientras que otros mostraban una pizca de lástima, aunque ninguno se atrevía a contradecir las órdenes de Rodrigo o desafiar la crueldad de Jacinto. Mateo pasaba cada momento libre junto a ella, hablándole, rogándole que resistiera, pero sus palabras parecían rebotar en un muro invisible. Fue entonces cuando algo cambió en la dinámica del rancho. Una mañana Rodrigo apareció en el establo acompañado de un hombre corpulento vestido con ropa cara. Era un comerciante de ganado que había venido a evaluar los caballos del rancho. Mateo observó desde las sombras mientras ambos hombres recorrían los compartimentos, deteniéndose frente a cada animal. El comerciante miraba con ojo crítico evaluando la condición física de cada uno y tomando notas en una libreta. Cuando llegaron frente a los potros, el hombre frunció el ceño. «Están muy maltratados», comentó el comerciante con voz grave. «No valen mucho en este estado». Rodrigo intentó defender su mercancía, pero el otro hombre lo interrumpió con un gesto. «Mira, Arellano, sé que necesitas dinero. Todos en la región lo saben. Te compraré los 3 potros, pero al precio que yo diga, y no es negociable». El tono del comerciante no admitía réplica. Mateo sintió que su corazón se detenía. Iban a vender a Estrella, Trueno y Rayo. Los iban a separar de Reina, llevarlos quién sabe dónde para hacer quién sabe qué con ellos. Rodrigo, tras un momento de silencio, asintió con la cabeza aceptando la oferta. El comerciante sacó un fajo de billetes y comenzó a contar dinero, mientras le explicaba que regresaría en 3 días con un tráiler para llevarse los animales. Cuando ambos hombres se alejaron, Mateo salió corriendo de su escondite con las piernas temblorosas. Corrió hacia el compartimento de Reina, quien seguía tumbada en el suelo con los ojos cerrados. El niño se dejó caer de rodillas frente a los barrotes con lágrimas rodando por sus mejillas. Reina susurró con voz rota. «Reina, tienes que escucharme. Van a venderlos. Van a llevarse a tus hijos en 3 días».
La yegua abrió los ojos lentamente y por primera vez en días pareció realmente verlo. Van a separarlos de ti para siempre, continuó Mateo con voz ahogada por el llanto. Y si no haces algo, si no luchas ahora, nunca volverás a verlos. Sé que estás cansada, sé que duele, pero ellos te necesitan. Necesitan que seas fuerte solo un poco más. Reina lo miró fijamente y Mateo vio algo moverse detrás de sus ojos. No era esperanza exactamente, era algo más primitivo, más instintivo. Era el instinto maternal que ni siquiera el sufrimiento más profundo podía extinguir completamente. «Por favor», suplicó el niño extendiendo su pequeña mano. Aquella noche fue la más larga que Mateo había vivido en el rancho. Después de suplicarle a Reina que luchara, el niño se quedó dormido, acurrucado contra los barrotes del compartimento, con la mano extendida hacia el interior. No sabía si sus palabras habían llegado a ella, si algo había cambiado o si todo estaba perdido. Cuando despertó al amanecer con el cuerpo entumecido por la posición incómoda, lo primero que hizo fue buscar a Reina con la mirada. Su corazón dio un vuelco al ver que la yegua estaba de pie. No era una postura fuerte ni imponente como la que alguna vez tuvo, pero al menos estaba sobre sus 4 patas. Su cabeza seguía gacha y su cuerpo temblaba ligeramente por el esfuerzo, pero había algo diferente en ella. Mateo se incorporó rápidamente, ignorando el dolor en sus músculos, y se acercó más a los barrotes. Reina giró la cabeza lentamente hacia él, y en sus ojos el niño vio un cambio sutil. La resignación había sido reemplazada por algo más, una determinación débil pero presente. Era la mirada de una madre que había decidido que no podía rendirse, todavía no mientras sus hijos la necesitaran. Ese día Mateo trabajó con renovada energía. Cada tarea que Jacinto le asignaba la completaba con rapidez inusual, porque su mente estaba ocupada trazando un plan. Sabía que no podía detener la venta de los potros, no tenía ese poder, pero tal vez podía hacer algo más. Tal vez podía ayudar a Reina a despedirse de sus hijos adecuadamente, a tener aunque fuera un último momento juntos, sin cadenas, ni barrotes, ni hombres crueles vigilando. Era una idea desesperada, probablemente imposible, pero era lo único que se le ocurría. Durante el día observó cuidadosamente los movimientos de los trabajadores del rancho. Notó que Jacinto se iba temprano los viernes porque visitaba el pueblo para beber en la cantina. Rodrigo rara vez aparecía por el establo después del mediodía, prefiriendo quedarse en su casa grande. Los otros trabajadores cumplían sus horarios de manera mecánica y en cuanto terminaban sus tareas, se marchaban sin mirar atrás. Si Mateo esperaba el momento adecuado, tal vez podría tener unas horas de libertad para ejecutar su plan. El viernes llegó cargado de tensión. Solo quedaban 2 días antes de que el comerciante regresara por los potros. Mateo cumplió con sus tareas habituales, pero mantuvo los ojos abiertos, esperando su oportunidad. Efectivamente, Jacinto salió del rancho alrededor de las 3 de la tarde, gritando órdenes de último minuto antes de subirse a su vieja camioneta y desaparecer en una nube de polvo. Los otros trabajadores terminaron sus labores y se fueron uno por uno, hasta que finalmente Mateo se quedó solo en el establo con los caballos y el silencio de la tarde. El niño actuó rápidamente. Primero fue al cuarto de herramientas donde Jacinto guardaba las llaves de los compartimentos. Le había visto esconder un juego de repuesto debajo de una tabla suelta en el suelo. Con manos temblorosas, Mateo levantó la tabla y encontró las llaves oxidadas colgando de un gancho de metal. Las tomó sintiendo su peso frío en la palma y corrió de regreso al establo principal. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero no se detuvo. Comenzó con los potros. Primero abrió el compartimento de Estrella, quien levantó la cabeza sorprendida al ver la puerta abrirse sin la presencia amenazante de Jacinto. «Ven», le dijo Mateo con voz suave extendiendo la mano.
Estrella dudó por un momento, pero luego dio unos pasos vacilantes hacia la libertad. El niño la guió suavemente hacia el área central del establo, donde había más espacio. Luego fue por Trueno quien cojeó al salir, pero sus ojos mostraron un destello de confusión mezclado con alivio. Finalmente, liberó a Rayo, quien salió con más confianza, aunque también con cautela, como si esperara que fuera una trampa. Los tres potros se quedaron juntos en el centro del establo, mirando a su alrededor sin entender completamente qué estaba pasando. Mateo los observó por un momento sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Luego caminó hacia el compartimento de Reina. La yegua gigante lo miraba con esos ojos profundos que parecían capaces de ver directamente en su alma. El niño introdujo la llave en la cerradura de las cadenas que la mantenían atada. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo girar la llave. Pero finalmente el mecanismo cedió con un clic metálico. Las cadenas cayeron al suelo con un sonido hueco que resonó en todo el establo. Reina permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que finalmente estaba libre. Luego lentamente comenzó a caminar hacia la puerta abierta de su compartimento. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme, porque había estado encadenada durante tanto tiempo que sus músculos se habían debilitado, pero siguió avanzando con determinación hasta que finalmente salió al área central donde sus tres hijos la esperaban. El encuentro fue algo que Mateo nunca olvidaría. En cuanto los potros vieron a su madre libre acercándose hacia ellos, corrieron a su encuentro con relinchos agudos llenos de emoción. Estrella llegó primero presionando su cuerpo delgado contra el costado de Reina, como buscando el consuelo que solo una madre puede dar. Trueno se acercó por el otro lado apoyando su cabeza en el cuello de la yegua gigante. Rayo dio vueltas alrededor de ellos, relinchando con más fuerza como si estuviera expresando toda la alegría y el dolor acumulados durante meses. Reina los recibió a todos con ternura infinita. Lamió a Estrella con movimientos suaves, limpiándole el pelaje opaco. Olfateó a Trueno revisando su pata herida con cuidado maternal. Empujó suavemente a Rayo con su hocico, como recordándole que estaba ahí, que siempre había estado ahí, aunque no hubiera podido alcanzarlo. Los 4 caballos permanecieron así durante largos minutos formando un círculo cerrado de amor y reconexión. Era una escena tan hermosa y tan desgarradora al mismo tiempo que Mateo tuvo que apartar la mirada porque las lágrimas nublaban su visión. El niño los observó desde una distancia respetuosa, sin querer interrumpir ese momento sagrado. Sabía que aquello no cambiaría el destino de los potros, que en 2 días serían llevados lejos para siempre. Sabía que probablemente se metería en problemas terribles cuando Jacinto o Rodrigo descubrieran lo que había hecho. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que una madre y sus hijos pudieran estar juntos aunque fuera por unas horas, sin cadenas, ni golpes, ni gritos. Era un regalo pequeño e insignificante en el gran esquema de las cosas, pero para Reina y sus potros era todo. El tiempo pareció detenerse en el establo. Los últimos rayos del sol entraban por las ventanas polvorientas creando franjas de luz dorada que iluminaban la escena. Mateo se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra una columna de madera, simplemente observando. Por primera vez desde que había llegado al rancho sintió que había hecho algo verdaderamente importante, algo que tenía significado. No había salvado a nadie. Después de casi 2 horas juntos, Reina y sus potros finalmente comenzaron a calmarse. El frenesí inicial del reencuentro dio paso a una quietud más serena. Los 4 caballos permanecían cerca unos de otros, como si el simple contacto físico fuera suficiente para sanar, aunque fuera temporalmente,
Las heridas emocionales que llevaban dentro Mateo sabía que no podía dejarlos libres toda la noche. Si alguien llegaba al establo y los encontraba así, las consecuencias serían terribles, no solo para él, sino probablemente también para los animales. Con el corazón pesado, el niño se acercó lentamente al grupo. «Tengo que regresarlos», dijo en voz baja, casi como una disculpa. «Lo siento mucho, pero si los encuentran así, mañana será peor para todos». Reina giró su enorme cabeza hacia él y en sus ojos había una comprensión que trascendía las palabras. Era como si la yegua supiera que Mateo había hecho todo lo que estaba en su poder, que aquel momento robado de libertad y unión había sido un regalo valioso a pesar de su brevedad. El niño extendió la mano y Reina presionó su hocico contra su palma en un gesto de agradecimiento silencioso. Mateo guió primero a los potros de regreso a sus respectivos compartimentos. Estrella entró dócilmente con la cabeza todavía baja, pero había algo diferente en su postura. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la desesperación total que había mostrado días atrás. Era como si el encuentro con su madre le hubiera dado un pequeño respiro, un recordatorio de que alguna vez había conocido el amor y la protección. Trueno cojeó de regreso a su espacio y se tumbó inmediatamente sobre la paja, claramente exhausto por el esfuerzo físico. Trayo fue el último en entrar y antes de hacerlo se volvió hacia Reina, relinchando suavemente como despidiéndose. Finalmente Mateo tuvo que llevar a Reina de vuelta a su compartimento. Este fue el momento más difícil de todos, porque sabía lo que venía después. Tenía que volver a encadenarla. La yegua caminó junto a él sin resistencia, como si entendiera la necesidad. Cuando entraron en el compartimento grande, Reina se posicionó en su lugar habitual y esperó. Mateo tomó las cadenas pesadas con manos temblorosas y comenzó a sujetarlas nuevamente alrededor de las patas de la yegua. Cada clic del metal cerrándose era como un puñal en su corazón. «Lo siento», susurraba una y otra vez mientras aseguraba las cadenas. «Lo siento tanto, Reina, ojalá pudiera hacer más. Ojalá pudiera llevarte lejos de aquí a ti y a tus hijos. Ojalá tuviera ese poder». Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras trabajaba, y cuando terminó, se dejó caer de rodillas frente a la yegua abrazando su enorme pata delantera. Reina bajó la cabeza hasta tocar el cabello del niño con su hocico, en un gesto que transmitía consuelo, a pesar de ser ella quien estaba encadenada nuevamente. En ese momento, Mateo comprendió algo fundamental. Él y Reina eran iguales. Ambos estaban atrapados en circunstancias que no podían controlar. Ambos sufrían por no poder proteger lo que amaban, pero ambos seguían intentándolo de todas formas. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado cerca del compartimento de Reina, mirando las estrellas a través de las grietas del techo del establo. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna solución, alguna manera de cambiar el destino que esperaba a los potros. Pero era solo un niño sin dinero, sin poder, sin influencia. ¿Qué podía hacer realmente contra hombres como Rodrigo y Jacinto? La sensación de impotencia amenazaba con ahogarlo, pero entonces recordó algo que su padre solía decirles antes de morir. Incluso el más pequeño puede cambiar el curso de las cosas si su corazón es lo suficientemente grande. El sábado amaneció gris y frío. Jacinto regresó de su noche en el pueblo de mal humor con resaca y más cruel que nunca. Mateo cumplió con sus tareas tratando de mantenerse invisible, pero sus ojos seguían cada movimiento del capataz, esperando que notara algo fuera de lugar, que descubriera lo que había hecho la noche anterior. Sin embargo, Jacinto estaba demasiado ocupado, preparando a los potros para la venta como para prestar atención a detalles. Quería que lucieran lo mejor posible dentro de sus limitaciones,
así que ordenó a Mateo que lo cepillara y limpiara exhaustivamente. El niño obedeció, pero cada vez que sus manos tocaban las heridas apenas cicatrizadas de los potros, sentía una rabia creciendo dentro de él. No era justo. Nada de esto era justo. Mientras trabajaba, comenzó a hablarles en voz baja. Sé que no entienden todo lo que digo, pero necesito que sepan algo. Ustedes son valiosos, son importantes. No importa dónde los lleven o qué les hagan, no dejen que les quiten eso. Estrella lo miraba con sus grandes ojos cansados. Trueno apoyó su cabeza en el hombro del niño buscando consuelo. Rayo relinchó suavemente como si quisiera responder. Aquella tarde, Rodrigo apareció en el establo con el comerciante de ganado, quien había venido a hacer una inspección final antes de la venta del día siguiente. Los dos hombres caminaron entre los compartimentos señalando y discutiendo precios. Mateo los observaba desde las sombras con los puños apretados. Escuchó cómo hablaban de los potros como si fueran objetos sin vida, cifras en una transacción comercial. El comerciante comentaba sobre sus defectos, la cojera de Trueno, el bajo peso de Estrella, las cicatrices de Rayo. Cada crítica reducía el precio, y cada reducción parecía satisfacer a Rodrigo, menos aunque al final aceptó las condiciones. Cuando los hombres se fueron, Mateo corrió hacia el compartimento de Reina. La yegua estaba de pie con las orejas hacia atrás y los ojos fijos en la dirección donde habían desaparecido Rodrigo y el comerciante. Había escuchado todo. Había entendido que sus hijos serían llevados mañana. El niño se acercó a los barrotes con lágrimas en los ojos. «No sé qué hacer», le confesó con voz quebrada. «He estado pensando toda la noche y no encuentro una solución. No puedo comprarlos, no puedo esconderlos, no puedo hacer nada». Reina lo miró durante un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Comenzó a golpear suavemente el suelo con su casco delantero en un patrón rítmico. Mateo frunció el ceño sin entender al principio, pero luego lo vio. La yegua estaba señalando las cadenas que la ataban. Golpeaba el suelo cerca de donde las cadenas estaban ancladas a una viga de madera vieja. El niño se acercó más, examinando el área con atención. La madera estaba podrida, en algunos lugares débil, por años de humedad y descuido. Las cadenas estaban sujetas con pernos oxidados que probablemente no habían sido revisados en mucho tiempo. Una idea comenzó a formarse en la mente de Mateo. Era peligrosa, tal vez imposible, pero era algo. Mateo pasó el resto de la tarde observando discretamente el sistema de anclaje de las cadenas de Reina. Cada vez que Jacinto no estaba mirando, el niño se acercaba al compartimento y examinaba la viga de madera a la que estaban sujetos los pernos. Efectivamente, la madera estaba en peor estado de lo que había pensado inicialmente. Décadas de humedad la habían debilitado hasta el punto de que en algunos lugares podía hundir el dedo en la madera blanda. Los pernos, aunque gruesos, estaban oxidados y mal instalados. Si alguien con suficiente fuerza tiraba de ellos con el ángulo correcto, existía la posibilidad de que se desprendieran. Pero ahí radicaba el problema. Mateo no tenía esa fuerza. Era un niño de 8 años desnutrido y débil. No podría arrancar esos pernos ni aunque lo intentara durante horas. Sin embargo, Reina sí tenía esa fuerza. La yegua gigante pesaba más de 800 kilos y su musculatura, a pesar del descuido, seguía siendo formidable. Si pudiera jalar las cadenas con toda su potencia en la dirección correcta, tal vez, solo tal vez, podría liberarse. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era lo único que tenían. Esa noche, cuando todos los trabajadores se habían marchado y el rancho quedó sumido en un silencio oscuro, Mateo se acercó al compartimento de Reina, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Llevaba consigo una vara larga de madera que había encontrado en el cuarto de herramientas.
No era para golpear a Reina, jamás haría eso, sino para señalarle exactamente dónde y cómo debía tirar de las cadenas. El niño entró al compartimento cerrando la puerta tras de sí para que nadie pudiera verlos si acaso alguien pasaba. Reina, escucha con atención, comenzó Mateo con voz temblorosa. Creo que puedes romper estas cadenas. La madera está podrida y si tiras con toda tu fuerza hacia este lado, señaló con la vara, los pernos podrían desprenderse. Pero tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo rápido, porque si fallas, no habrá una segunda oportunidad. La yegua lo miraba con esos ojos inteligentes que parecían procesar cada palabra. Mateo sabía que sonaba loco hablarle así a un animal, pero después de todo lo que habían compartido, confiaba en que Reina entendería de alguna manera. El niño pasó varios minutos mostrándole a Reina exactamente qué ángulo debía usar, tocando sus patas delanteras para indicarle dónde plantar los cascos. La yegua cooperaba moviendo su cuerpo, según las indicaciones del niño, como si estuviera participando en un ensayo. Mateo sentía una mezcla de esperanza y terror. Si esto funcionaba, Reina quedaría libre. Pero entonces, ¿qué? Una yegua gigante suelta en el rancho durante la noche definitivamente sería descubierta al amanecer. Y cuando Jacinto y Rodrigo se enteraran, las represalias serían brutales. Pero había algo más en juego, algo que Mateo había estado considerando durante horas. Si Reina lograba liberarse, tal vez pudiera romper también los cierres de los compartimentos de sus potros. Eran solo pestillos de metal simples, no tan fuertes como las cadenas. Con su tamaño y fuerza, Reina podría derribar esas puertas. Y si los 4 caballos quedaban libres al mismo tiempo, podrían correr. El rancho no tenía cercas especialmente fuertes en la parte trasera donde daban a los campos abiertos. Si corrían con suficiente velocidad, podrían escapar, adentrarse en las montañas donde sería difícil encontrarlos. Era un plan desesperado, lleno de agujeros y posibilidades de fracaso, pero era mejor que no hacer nada. Mateo le explicó todo esto a Reina, hablándole como si fuera un igual, como si la yegua pudiera comprender estrategias y consecuencias. Y tal vez podía. Tal vez la inteligencia que brillaba en esos ojos ámbar era más profunda de lo que cualquier humano se atrevía a imaginar. Cuando una madre ama a sus hijos con la intensidad con que Reina amaba a los suyos, es capaz de entender cosas que van más allá del instinto básico. Finalmente llegó el momento. Mateo se colocó en posición cerca de la viga de madera con la vara lista. «Vamos, Reina», susurró con voz apenas audible. «Tira ahora». La yegua retrocedió un paso, plantó sus cascos firmemente en el suelo y comenzó a tirar de las cadenas. Al principio no pasó nada. Las cadenas se tensaron, pero los pernos permanecieron en su lugar. Reina gruñó con esfuerzo un sonido bajo y gutural que Mateo nunca había escuchado antes. El niño podía ver los músculos de la yegua contraerse bajo su pelaje, cada fibra de su ser, enfocada en un solo objetivo. «Tira más fuerte», animaba Mateo, aunque sabía que sus palabras probablemente no ayudaban. «Puedes hacerlo, Reina. Por estrella, por trueno, por rayo. Hazlo por ellos». Al escuchar los nombres de sus hijos, algo cambió en la yegua. Pareció encontrar una reserva de fuerza que no sabía que tenía. Tiró con una potencia renovada, casi feroz, y esta vez algo se dio. Uno de los pernos comenzó a moverse, desprendiéndose lentamente de la madera podrida. El sonido de la madera crujiendo resonó en el compartimento como un trueno silenciado. «Eso es eso», gritó Mateo en un susurro urgente. «Sigue, sigue». Reina no necesitaba que se lo dijeran. Había sentido el movimiento, había sentido que la libertad estaba al alcance. Ajustó su posición y tiró nuevamente con toda la fuerza que su cuerpo masivo podía generar. El primer perno salió volando de la madera, golpeando contra la pared opuesta con un sonido metálico, luego el segundo, y finalmente el tercero.
Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo que pareció resonar por todo el rancho. Mateo contuvo la respiración esperando escuchar gritos de alarma, pasos corriendo hacia el establo, pero no llegó nada. El rancho permanecía en silencio. Todos dormían en sus casas ajenos al milagro que acababa de ocurrir en el establo viejo. Reina estaba libre, verdaderamente libre por primera vez en años. La yegua sacudió su enorme cuerpo, liberándose del peso fantasma de las cadenas, y luego miró a Mateo con una expresión que solo podía describirse como gratitud mezclada con determinación. Sabía lo que tenía que hacer ahora. El niño salió corriendo del compartimento con Reina siguiéndolo. Juntos se dirigieron primero al compartimento de Estrella. La puerta estaba cerrada con un pestillo simple de metal. Reina se acercó evaluando la situación y luego giró su cuerpo enorme, golpeando la puerta con su anca. La madera crujió, pero resistió. Lo intentó nuevamente con más fuerza y esta vez el pestillo se rompió. La puerta se abrió de golpe, revelando a Estrella, quien levantó la cabeza sorprendida y confundida. «Ven», le urgió Mateo corriendo hacia la potranca. «Tienes que salir ahora». Estrella dudó solo un momento antes de seguir su instinto y salir trotando hacia donde su madre esperaba. Repitieron el proceso con Trueno, cuya puerta cedió después del primer golpe de Reina. El potro cojeó hacia afuera, con los ojos muy abiertos, sin entender completamente qué estaba sucediendo, pero confiando en su madre y en el niño que había sido amable con él. Finalmente llegaron a Rayo. El potro más rebelde ya estaba de pie en su compartimento, como si hubiera estado esperando este momento. Cuando Reina rompió su puerta, Rayo salió al galope relinchando con una mezcla de alegría y adrenalina. Los 4 caballos estaban juntos libres en el establo. Mateo los miró sintiendo una emoción tan intensa que apenas podía respirar. Mateo guió a los 4 caballos hacia la parte trasera del establo, donde había una puerta grande que daba directamente a los campos. Era la ruta más rápida hacia la libertad, hacia las montañas, que se elevaban en la distancia como sombras oscuras contra el cielo nocturno. El niño empujó la puerta con todas sus fuerzas, y ésta se abrió lentamente con un chirrido que le heló la sangre. Se detuvo esperando que el sonido despertara a alguien, pero el rancho continuaba sumido en el silencio. Solo el viento susurraba entre los árboles, llevándose el eco del chirrido hacia la nada. Cuando la puerta estuvo completamente abierta, Mateo se hizo a un lado para dejarlos pasar. «Allá están los campos», dijo señalando hacia la oscuridad. «Si corren hacia las montañas pueden perderse en el bosque. Será difícil que los encuentren». Los potros miraban hacia afuera con una mezcla de miedo y anticipación. Habían pasado tanto tiempo encerrados que la vastedad del mundo exterior les resultaba abrumadora. Pero Reina no dudó. Dio un paso adelante, luego otro, avanzando hacia la libertad con la cabeza en alto. Sus hijos la siguieron manteniéndose cerca de su enorme cuerpo, buscando la protección que solo ella podía ofrecerles. Mateo los observaba con el corazón dividido en dos. Una parte de él quería correr con ellos, dejar atrás el rancho y la crueldad, y empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie los conociera, pero sabía que no podía. Era un niño sin recursos, sin manera de sobrevivir en la naturaleza salvaje. Moriría de hambre o de frío en cuestión de días. Además, si desaparecía Rodrigo y Jacinto, sabrían inmediatamente que él había sido responsable de la fuga. Vendrían tras él con más furia de la que mostrarían si simplemente encontraban los compartimentos vacíos. No tenía que facilitarles las cosas. Los caballos se detuvieron en el umbral de la puerta. Reina giró su enorme cabeza para mirar hacia atrás, hacia el niño que había hecho posible todo esto.
En sus ojos había algo que Mateo nunca había visto antes, una mezcla de gratitud, amor y algo parecido a la tristeza por tener que dejarlo atrás. El niño dio un paso hacia ella y extendió su mano una última vez. Reina presionó su hocico contra la palma pequeña de Mateo en un gesto que contenía todo lo que no podían expresar con palabras. «Gracias», susurró Mateo con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por enseñarme que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay razones para luchar. Cuida de ellos, Reina. Cuida de Estrella, Trueno y Rayo. No dejes que nada malo les vuelva a pasar». La yegua relinchó suavemente, un sonido bajo y profundo que vibró en el pecho de Mateo como si estuviera prometiendo algo. Luego, sin más demora, se giró y comenzó a trotar hacia los campos. Los 3 potros la siguieron de inmediato, sus cuerpos pequeños moviéndose con torpeza al principio, pero ganando confianza con cada zancada. Mateo los observó alejarse hasta que sus siluetas se fusionaron con la oscuridad de la noche. Incluso después de que desaparecieron completamente de la vista, se quedó ahí parado, mirando hacia donde habían ido, como si pudiera mantenerlos a salvo con la pura fuerza de su voluntad. El viento frío le golpeaba el rostro, secando sus lágrimas, pero también trayendo consigo una sensación extraña. No era felicidad exactamente, porque sabía que lo que venía después sería terrible, pero era algo parecido a la paz. Había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, había podido proteger a alguien, había podido marcar una diferencia. Finalmente el niño cerró la puerta del establo y regresó adentro. Miró los compartimentos vacíos, las cadenas rotas en el suelo, los pestillos destrozados. Las evidencias de la fuga eran imposibles de ocultar. Cuando Jacinto llegara al amanecer, sabría inmediatamente lo que había pasado, y cuando lo descubriera, vendría por Mateo. El niño consideró huir ahora mismo, aprovechar las últimas horas de oscuridad para alejarse todo lo posible del rancho. Pero algo lo detuvo. Tal vez era el agotamiento, o tal vez era la certeza de que no importaba a dónde fuera, eventualmente lo encontrarían. Era mejor enfrentar las consecuencias aquí y ahora. Mateo se acurrucó en su rincón habitual sobre la paja vieja y cerró los ojos. No esperaba dormir, pero el cansancio de los últimos días lo venció y cayó en un sueño profundo e inquieto. Soñó con Reina y sus potros corriendo libres por campos verdes interminables, sin cadenas, ni golpes, ni dolor. Soñó con su madre cantando mientras cocinaba y con su padre cargándolo sobre los hombros. Soñó con un mundo donde nadie sufría, donde todos tenían suficiente comida y donde los niños huérfanos encontraban hogares amorosos en lugar de rechazo. Fueron sueños hermosos y dolorosos al mismo tiempo, porque sabía que cuando despertara la realidad sería muy diferente. El amanecer llegó demasiado pronto. Los primeros rayos de sol apenas asomaban en el horizonte, cuando Mateo escuchó el sonido inconfundible de la camioneta de Jacinto llegando al rancho. El motor rugió ruidosamente antes de apagarse, seguido del golpe seco de una puerta cerrándose. Mateo se incorporó con el corazón latiendo desbocado. Escuchó los pasos pesados de Jacinto acercándose al establo, sus botas golpeando la tierra con autoridad. Luego la puerta principal se abrió de golpe y el capataz entró con su habitual expresión de mal humor. Al principio Jacinto no notó nada fuera de lo común. Caminó hacia el área donde guardaba las herramientas, murmurando maldiciones sobre algo que había sucedido en el pueblo. Pero entonces algo llamó su atención: el silencio. Generalmente los caballos hacían ruido por las mañanas, relinchos, movimientos en sus compartimentos, pero ahora no había nada. Jacinto se giró lentamente hacia los compartimentos principales y lo que vio lo hizo detenerse en seco. Las puertas estaban rotas, los compartimentos vacíos. Las cadenas de Reina yacían en el suelo como serpientes de metal muerto.
—¿Qué demonios? —rugió Jacinto con una voz que hizo eco en todo el establo. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la escena tratando de procesar lo que veía. Luego su mirada se clavó en Mateo, quien se había puesto de pie en su rincón sin intentar esconderse. El capataz avanzó hacia él con pasos furiosos, cerrando la distancia entre ellos en segundos. Te agarró por el cuello de la camisa levantándolo del suelo con una fuerza brutal. «Fuiste tú, ¿verdad, mocoso del demonio?», gritó con saliva volando de su boca. «Tú los dejaste escapar». Mateo no respondió. No tenía sentido negar lo evidente. Además, no se arrepentía de lo que había hecho. Jacinto lo sacudió violentamente, haciendo que su cabeza se moviera de un lado a otro. «¿Sabes lo que le va a pasar a Rodrigo cuando se entere? ¿Sabes cuánto dinero acaba de perder? Y todo por culpa tuya». El capataz arrojó a Mateo contra el suelo con tanta fuerza. Mateo golpeó contra el suelo con tanta fuerza que el aire escapó de sus pulmones dejándolo sin aliento. El dolor se extendió por su espalda y costillas, pero no gritó. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar dolor solo empeoraba las cosas. Jacinto se cernía sobre él con los puños cerrados y la cara roja de furia. «Voy a hacer que desees nunca haber nacido, mocoso maldito», siseó el capataz. Pero antes de que pudiera golpear nuevamente, una voz resonó desde la entrada del establo. «¿Qué está pasando aquí?». Era Rodrigo quien había escuchado los gritos y había venido a investigar. Vestía ropa de dormir y pantuflas, su cabello despeinado, mostrando que acababa de levantarse. Jacinto se enderezó inmediatamente, cambiando su postura de atacante a empleado obediente. «Señor Arellano, este niño dejó escapar a los caballos. Los liberó durante la noche. Todos se han ido». Rodrigo parpadeó procesando las palabras lentamente. Luego sus ojos se agrandaron al comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», rugió avanzando hacia el interior del establo. Sus ojos recorrieron los compartimentos vacíos, las cadenas rotas, las puertas destrozadas. La realidad lo golpeó como una ola fría. Los caballos habían desaparecido y con ellos el dinero de la venta. El comerciante vendría en pocas horas esperando llevarse los 3 potros y encontraría nada. Rodrigo se giró hacia Mateo con una expresión de odio puro. «Tú, pequeño desgraciado, sabes cuánto dinero me has costado, sabes lo que voy a hacerte». Mateo se puso de pie lentamente, limpiándose la sangre que goteaba de su labio partido. «Merecían ser libres», dijo con voz temblorosa pero firme. «Usted los maltrataba. Jacinto los golpeaba hasta que sangraban. Reina tenía que ver cómo lastimaban a sus hijos sin poder hacer nada». La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Rodrigo. No esperaba que el niño hablara y mucho menos que lo desafiara. Pero la sorpresa fue rápidamente reemplazada por más ira. «No me importa lo que pienses, niño», espetó Rodrigo. «Esos caballos eran mi propiedad. No tenías ningún derecho a liberarlos. Ahora vas a pagar por lo que hiciste». El hombre se acercó amenazante, pero antes de que pudiera tocar a Mateo, otra voz interrumpió desde afuera. Una voz femenina calmada, pero con autoridad. «Creo que sería mejor que se detuvieran ahí». Todos se giraron hacia la entrada, donde estaba parada una mujer de unos 40 años vestida con ropa práctica de campo y botas altas. Tenía el cabello gris recogido en una trenza y llevaba una cámara colgando del cuello. «¿Quién demonios es usted?», exigió saber Rodrigo. «Me llamo Patricia Méndez», respondió la mujer entrando al establo sin ningún miedo. «Soy veterinaria e inspectora de bienestar animal. He recibido reportes anónimos sobre maltrato animal en este rancho y vine a investigar. Al llegar esta mañana encontré las puertas abiertas y escuché sus gritos». La expresión de Rodrigo cambió de furia a nerviosismo en un instante. «No sé de qué está hablando, señorita, aquí no hay ningún maltrato». Patricia lo miró con una ceja levantada. «¿De verdad?».
Entonces supongo que puede explicarme por qué hay sangre seca en varios lugares del corral. ¿Por qué las cadenas que veo en el suelo muestran signos de uso prolongado en animales? ¿Por qué hay marcas de látigo en las paredes? Mientras hablaba, sacaba fotografías de cada detalle con su cámara. He documentado todo desde que llegué. Y este niño, señaló a Mateo, tiene marcas de violencia reciente en su rostro. Rodrigo tragó saliva, mientras Jacinto daba un paso atrás intentando hacerse invisible. El niño no mintió, continuó Patricia con voz firme. He visto suficientes casos de maltrato animal para reconocer las señales. Este lugar apesta a crueldad y ahora tengo evidencia fotográfica que presentaré a las autoridades. Rodrigo intentó recuperar su compostura. Mire, señorita, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Soy un hombre razonable. Patricia lo cortó con un gesto. No estoy interesada en acuerdos, señor Arellano. Estoy interesada en justicia. Este rancho será investigado formalmente, y si encuentro lo que creo que encontraré, usted enfrentará cargos legales. Mateo observaba la escena sin poder creer lo que estaba sucediendo. Había esperado castigo, dolor, tal vez algo peor. Pero ahora había alguien defendiéndolo, alguien con poder real para hacer cambios. Patricia se acercó al niño y se arrodilló para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con gentileza. Mateo, respondió él apenas audible. Mateo, repitió ella con una sonrisa triste. «Fuiste tú quien liberó a los caballos, ¿verdad?». El niño dudó, pero luego asintió. No podía dejar que los vendieran, los iban a separar de su madre, y ya habían sufrido demasiado. «Hiciste algo muy valiente», dijo Patricia. «Y aunque técnicamente fue ilegal, creo que cualquier juez comprenderá las circunstancias». Se puso de pie y miró a Rodrigo y Jacinto. «Este niño quedará bajo mi custodia temporal mientras se investiga la situación. Si intentan detenerme, llamaré a la policía inmediatamente». Rodrigo apretó los puños, pero sabía que había perdido. «Lléveselo entonces», gruñó. De todas formas, solo era una boca más que alimentar. Patricia tomó la mano de Mateo y lo guió hacia la salida. Mientras caminaban, el niño miró hacia atrás una última vez, viendo el establo vacío donde había pasado tantas noches junto a Reina. En el auto de Patricia, camino al pueblo Mateo, finalmente preguntó algo que lo había estado atormentando. «Los caballos estarán bien. Irán tras ellos, ¿verdad?», Patricia suspiró. «Probablemente intentarán buscarlos, sí. Pero las montañas son vastas y si los caballos fueron lo suficientemente lejos, será muy difícil encontrarlos. Además, ahora que hay una investigación oficial, Rodrigo tendrá problemas más grandes de qué preocuparse». Mateo sintió un pequeño alivio ante esas palabras. «¿Qué pasará conmigo?», ahora preguntó el niño con voz pequeña. Patricia lo miró con compasión. «Hay un hogar para niños en la ciudad donde podrás quedarte. Es un buen lugar, te lo prometo. Ya no tendrás que dormir en establos ni pasar hambre. Y quién sabe, tal vez encontremos una familia que quiera adoptarte». La palabra familia resonó en la mente de Mateo. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba aplicada a él, que casi había olvidado su significado. Pero mientras el auto se alejaba del rancho hacia un futuro incierto, el niño cerró los ojos y pensó en Reina corriendo libre con sus potros bajo el cielo abierto. 3 años pasaron desde aquella noche en que Mateo liberó a Reina y sus potros. El niño, que alguna vez durmió en establos fríos y pasó hambre durante días, ahora tenía 11 años y vivía en un hogar adoptivo a las afueras de un pueblo diferente, muy lejos del rancho Los Cerezos. Los señores Ramírez, una pareja sin hijos, que administraba un pequeño santuario de animales rescatados, lo habían acogido 6 meses después de que Patricia lo llevara al hogar infantil. Desde el primer momento en que lo conocieron, supieron que Mateo era especial.
Había algo en la manera en que el niño interactuaba con los animales, una conexión profunda que iba más allá de la simple compasión. En el santuario Mateo había encontrado finalmente lo que siempre había buscado: un hogar de verdad. Los Ramírez nunca levantaban la voz, nunca alzaban la mano y le daban todo el amor que un niño necesita. Trabajaba con ellos cuidando caballos rescatados, perros abandonados y otros animales que habían sufrido maltrato. Cada vez que veía a un animal herido, Mateo recordaba a Reina y sus potros. Se preguntaba dónde estarían, si habían sobrevivido, si seguían juntos. Esas preguntas lo acompañaban en las noches cuando miraba las estrellas desde su ventana, la misma ventana de su propia habitación con su propia cama, algo que durante años había sido solo un sueño imposible. Un día de primavera, mientras Mateo ayudaba al señor Ramírez a reparar una cerca en el límite del santuario, escuchó un relincho distante. No era inusual. Había caballos salvajes en las montañas cercanas, pero algo en ese sonido lo hizo detenerse. Era profundo, poderoso y extrañamente familiar. El niño se enderezó mirando hacia el bosque denso que se extendía más allá de su propiedad. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó el señor Ramírez, notando su expresión. Mateo negó con la cabeza. «Nada, solo pensé que escuché algo». Pero su corazón latía más rápido de lo normal. Esa noche Mateo no pudo dormir. El relincho seguía resonando en su mente como un llamado que no podía ignorar. Cuando el reloj marcó la medianoche, se levantó silenciosamente, se vistió con ropa abrigada y salió de la casa sin hacer ruido. Llevaba consigo una linterna y un pedazo de pan en el bolsillo. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero algo lo impulsaba a adentrarse en el bosque. Caminó durante casi una hora siguiendo un sendero apenas visible, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Finalmente, llegó a un claro amplio rodeado de árboles altos, y allí, en el centro bajo la luz plateada de la luna, los vio. 4 caballos pastaban tranquilamente. Uno de ellos era enorme, mucho más grande que los otros. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Reina susurró, apenas capaz de formar la palabra «la yegua gigante». Levantó la cabeza, inmediatamente sus orejas moviéndose hacia el sonido. Durante un momento que pareció eterno, ambos se miraron a través de la distancia. Luego, lentamente, con pasos cautelosos, Mateo comenzó a caminar hacia ella. «Soy yo», murmuró con voz temblorosa. «Soy Mateo. ¿Me reconoces?». Reina lo observaba sin moverse. Los años habían sido amables con ella. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, y su cuerpo, aunque envejecido, seguía siendo majestuoso. Los 3 potros, que ahora eran caballos adultos, también levantaron sus cabezas. Estrella había recuperado su brillo dorado. Trueno, aunque todavía cojeaba ligeramente, lucía fuerte y sano. Rayo seguía siendo el más inquieto, moviendo la cola con energía. Los 4 habían sobrevivido, habían prosperado en libertad. Mateo dio otro paso adelante y Reina finalmente se movió. Caminó hacia él con ese andar característico que el niño nunca había olvidado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó su enorme cabeza y presionó su hocico contra el pecho del niño, ahora casi adolescente. Mateo rodeó su cuello con los brazos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Lo lograste», susurró contra su pelaje cálido. «Los mantuviste a salvo. Los 3 están aquí contigo». Reina emitió un sonido bajo, un murmullo profundo que vibró en el pecho de Mateo como una respuesta. Los otros 3 caballos se acercaron lentamente, reconociendo también al niño que los había liberado. Mateo los acarició a cada uno, hablándoles con la misma ternura que usaba años atrás en el establo. «Miren cuánto han crecido. Son hermosos todos ustedes».
Pasó horas con ellos esa noche sentado en el pasto, mientras los caballos pastaban cerca, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Les contó sobre su nueva vida, sobre los Ramírez, sobre el santuario donde ahora ayudaba a otros animales, y aunque sabía que no entendían las palabras, sentía que comprendían el significado detrás de ellas. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y naranja, Mateo supo que tenía que regresar. Se puso de pie y Reina se acercó una última vez. El niño apoyó su frente contra la de ella cerrando los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se rinde nunca, que incluso en los momentos más oscuros hay luz si la buscas, que la libertad vale cualquier sacrificio». Reina sopló suavemente moviendo el cabello de Mateo con su aliento cálido, mientras caminaba de regreso al santuario con el sol naciente, calentando su espalda. Mateo sonrió. Sabía que volvería a visitar a Reina y sus potros, que este claro en el bosque sería su secreto compartido. Pero más importante, sabía que ambos habían encontrado lo que buscaban. Reina tenía su libertad y su familia intacta. Y él tenía un hogar donde era amado y valorado. Dos almas rotas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban y que juntas habían demostrado que incluso los más pequeños y aparentemente impotentes pueden cambiar el mundo cuando su corazón es lo suficientemente grande. La historia de la yegua gigante y el niño huérfano se convirtió en leyenda en la región. Algunas personas decían haberlos visto juntos en las montañas, otros juraban que era solo un cuento. Pero para aquellos que conocían la verdad era un recordatorio de que la compasión y el coraje pueden florecer en los lugares más inesperados y que los vínculos más fuertes son aquellos forjados en el sufrimiento compartido y sellados con amor incondicional.